mensajes y a su contraste insuficiente con las informaciones oficiales sobre los mismos hechos, habría generado en la opinión pública la idea de que no existían autoridades. Debemos aclarar, en aras de la responsabilidad, que esto es información extraoficial. Nosotros como medio de comunicación no tenemos certeza de cuántos muertos, si los hay, demás de lo que ha dicho el gobierno nacional como cifra oficial, existen o no en este lugar. Vamos a escuchar las declaraciones más temprano del general Luis Mota Domínguez con relación al procedimiento que aquí se viene realizando. 103 veces se transmitieron declaraciones oficiales. Sea usted el juez. Amigos, cuando vemos ese fragmento, que por cierto damos nuestro agradecimiento a TV Venezuela, que cortesía de TV Venezuela recibimos la señal de Globovisión, a uno no le queda más que entrar en ira, en rabia, porque se trató del tratamiento que le dio Globovisión, y ustedes dirán, eso lo dice Carlos Acosta porque él trabaja en Globovisión y defiende Globovisión. No, se trata del tratamiento que le dio Globovisión a un motín carcelario donde había muertos, y se aclaró 1.000.000 de veces que no era información oficial, porque en Venezuela el gobierno no accede a conversar con Globovisión, sino que simple y llanamente saca la información por la televisión pública, y los canales privados tienen que tomar las declaraciones desde la televisión pública. Para analizar este tema me complace tener a un gran amigo, un gran compañero, un gran periodista venezolano. Fue presidente del Colegio de Periodistas de Venezuela, William Echeverría. Gracias, William, por visitarnos en El Venezolano Reporta. Claro, Carlos, y cuando tú hablas de impotencia y de ira, más allá de eso, que es lo que humanamente uno percibe como venezolano y como periodista, yo debo decir que lo que está sucediendo en el caso Globovisión hay que verlo, no hay que ver nada más el árbol, sino hay que ver el bosque. Y esto es toda una estrategia táctica montada por un gobierno que no es democrático para ir silenciando poco a poco las voces disidentes en nuestro país. Estamos hablando del proyecto de Andrés Izarra denominado Hegemonía Comunicacional. Entonces, eso hay que verlo, y hay que verlo así. ¿Por qué? Porque desde el cierre de Radio Caracas Televisión, después que en el año 2002 se produce un golpe de Estado, el gobierno ha argumentado que los responsables, parte de la responsabilidad es de los medios de comunicación. Entonces se ha, digamos que, caricaturizado lo que es el verdadero papel de los medios de comunicación en Venezuela. Y entonces hoy en día Globovisión es prácticamente la única voz disidente de la televisión venezolana que puede transmitir o tratar de decir o tratar de denunciar o tratar de criticar lo malo o lo bueno que hace el gobierno. William, estamos hablando de 9.000 millones de bolívares. Sí. Ellos lo han cambiado el signo monetario, 9 millones de bolívares fuertes, 2 millones de dólares. Para Globovisión es financieramente imposible cancelar una multa de 2 millones de dólares. Ahora, ¿cuál es el caso? ¿Por qué el Estado venezolano puede decir multa contra ustedes? Porque sencillamente se está tratando de decir la verdad. Tú viste las imágenes, los televidentes acaban de ver, los televidentes de tu programa acaban de ver las imágenes de unos convoys de la Guardia, de las autoridades que pasaban por detrás. Los periodistas, o sea, Globovisión, estaba prácticamente a más de 1,5 kilómetros, 2 kilómetros del centro penitenciario. Entonces, ¿qué es lo que se pretende? Entonces, lo que se pretende justamente es silenciar, y sobre todo silenciar a los medios de comunicación, y hay un tema que introduzco aquí, y es el tema de la autocensura. La autocensura es el peor cáncer que le puede generar a un periodista, o que puede recaerse un periodista, un medio de comunicación, que es cuando tú te limitas, te callas frente a lo que pueda suceder contigo y prefieres no comprometerte públicamente para echar atrás tu línea editorial. Porque el gobierno hace como los perros, no muerde pero enseña los dientes. Claro. Vamos a hacer una cosa, quisiera que viésemos a continuación un fragmento de lo que uno de los conductores, presentadores de programas de Globovisión, una de las voces más críticas del gobierno, mi amigo y compañero Leopoldo Castillo, ha manifestado con relación a esto. El tema de fondo aquí es la libertad de expresión. El tema de fondo aquí es que nosotros nos quedamos sin trabajo, que eliminando el canal nosotros no podemos transmitir las aspiraciones de ustedes, las quejas de ustedes, los reclamos y las distintas situaciones que se plantean. De manera que está bien, haremos todo lo que jurídicamente tenemos que hacer conforme al derecho, pero tenemos en cuenta el tema fundamental aquí, es la libertad de expresión.
Y por eso decíamos, cuando anunciábamos este programa en las promociones y cuando anunciamos este segmento con William Echeverría, está en peligro la libertad de expresión en Venezuela. Yo quisiera que le aclararas a nuestros televidentes, William, el tema de la acusación de alterar la información, porque se dice incluso en la denuncia que Globovisión luego editó, posprodujo ese material y le agregó disparos. Cuéntanos. Hay siempre en el periodismo dos posibilidades. Una es transmisión en vivo y otra es una transmisión grabada. Así es. Entonces, ¿cómo se puede editar cuando una noticia, cuando se está justamente produciendo en ese momento? Así es. O sea, es imposible. Entonces, es imposible. Entonces, eso es una discusión, digamos, que es baladí. Es una discusión que no tiene que darse. Vamos a ver el corte de los disparos. Adelante, señor director, si es tan amable. Estos son los disparos creo que tenemos una breve confusión. Gracias, señor director. Estos son los disparos de cuando la marcha de Capriles. Estamos hablando de que Venezolana de Televisión transmitió las declaraciones de la entonces presidenta de la Asamblea, Cilia Flores, donde decía, ahí se escuchan los disparos, decía Cilia Flores. Sí. Y después entonces la Corte dice, Globovisión introdujo disparos como efecto de sonido. Mira, Carlos, aquí se quiere pontificar. Se quiere pontificar desde el Estado. Y es una manera de hacer terrorismo. ¿Por qué? Porque tú a la voz disidente la callas, la silencias. Pero eso sí, que no te acusen de una censura directa. Esto es una manera, lo dicen los abogados, de una censura indirecta. Es decir, yo ataco a Globovisión ¿cómo? Le dicto una multa y ellos pueden ir poco a poco cerrando el medio, porque no están teniendo ingresos, porque todos sabemos lo que está sucediendo. Eso es otra manera de hacer las cosas. Durante tu gestión como presidente del Colegio Nacional de Periodistas en Venezuela, tienes más o menos, me imagino que no lo tendrás presente, pero tendrás más o menos un aproximado de la cantidad de periodistas que tienen medidas cautelares, de la cantidad de periodistas perseguidos y de la cantidad de periodistas heridos o agredidos por grupos que se identifican como seguidores del presidente Chávez. Nosotros y la actual directiva del Colegio de Periodistas viene haciéndole seguimiento a todos estos casos. Se creó la Comisión Nacional de Protección de Periodistas CONAPRO, y de acuerdo al último informe, que lo tengo justo aquí, entre enero y julio del 2011, se produjeron 61 casos de eventos con un total de 87 denuncias de violaciones a la libertad de expresión en Venezuela. Pero esto no se queda aquí, esto va hasta la Organización de Estados Americanos. En 3 ocasiones fuimos a la Organización de Estados Americanos a denunciar los problemas de libertad de expresión en el país. Como decíamos en el corte anterior con Osvaldo Muñoz, la carabina de Ambrosio y la Organización de Estados Americanos es la misma cosa. Entonces, lo que aquí queda por parte de la colectividad es decir, bueno, yo voy a tener posibilidad de mostrar mi desacuerdo. Yo tengo derecho a pensar distinto. A mí no me pueden imponer un pensamiento único. Y aquí yo no hablo de quienes están a favor o en contra, sino sencillamente de los ciudadanos, de los venezolanos que necesitan expresar sus inquietudes, sus problemas en la calle. Entonces, ante un eventual cierre de Globovisión, ¿qué va a pasar con ellos? No solamente con quienes están criticando al gobierno, sino quienes apoyan al gobierno, que han tenido también cabida dentro de la línea editorial de Globovisión. Bueno, vamos a ver qué se dijo en el extranjero, en las cadenas internacionales sobre este caso. Y los medios tienen derecho a hacer oposición. Ese es el rol de un medio ante cualquier gobierno. En cualquier democracia, los medios no deben ser progubernamentales. Tampoco debe ser que todo lo que hace el gobierno es malo. Pero su función es justamente mostrar los problemas que hay en un país, uno de los pocos medios que queda televisivos, que informa cosas que a ellos no les gustan o qué sé yo, que muestran lados de la realidad venezolana que ellos no quieren que se vean. Es año electoral, es todavía más, tienen más tentación autocrática que en un año, entre comillas, común y corriente, aunque yo creo que Venezuela tiene muchos años que no hay ningún año común y corriente. Por fin escucho a algún periodista decir esto, es verdad. Cuando convierten al medio, porque nosotros no somos la noticia, nosotros somos quienes transmiten la noticia, pero cuando te convierten en parte de la noticia, tú tienes que defenderte, porque si no la dictadura te corta la cabeza y con ello cercena la libertad de expresión. Quisiera que en el tiempo que nos queda nos dijeras más o menos para dónde crees tú, desde tu óptica y por tu experiencia en la radio, cosas que compartimos en Venezuela, hacia dónde va esto. Mira, es evidente el deterioro acelerado que existe con respecto a la libertad de informar. Ahora en campaña electoral y en una campaña presidencial, los ataques contra los medios van a aumentar. Fíjate, ya los últimos hechos que están sucediendo en Venezuela lo están indicando así. Ha habido nuevamente agresiones contra periodistas en el estado Táchira, en Caracas, etcétera, lo que sucedió con el candidato Capriles. O sea, eso va a ir en aumento. Eso hay tendencias que te indican que cada vez que se produce un hecho electoral, pues hay un aumento de las agresiones a los medios y a los periodistas. Entonces, eso es lo que va a venir. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, con el tema de la impunidad? Que yo quisiera conectar. Es decir,
¿Qué posibilidades o derecho a pataleo, como se dice en Venezuela, tenemos los periodistas para protestar, para exigir que se nos respete? Porque fueron 32 emisoras de radio las que quedaron cerradas en este gobierno. Lamentablemente el tiempo se nos termina, pero yo quiero decir a los televidentes que nuestro trabajo en Venezuela, tuve el privilegio de dirigir una estación de radio del circuito nacional Belfort CNB, y a William le tocó vivir el cierre por parte del gobierno. Estuviste los últimos segundos al aire de CNB. ¿Se acaba la libertad de expresión en Venezuela? Con mucha tristeza, ojalá que no ocurra. Hace falta defenderla. Vienen momentos de cambio. Yo quisiera ser optimista. La invitación es permanente. Hay muchas cosas que podemos hacer juntos para que la cosa quede entre fuerte y dulce. Así sigamos en Venezuela. Muchas gracias.